Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 10-11, la masacre de los 1000 hombres. Punto de vista de Frank Castle. ¿Cómo puedo llamarte? Le pregunté al amenazante robot que tenía delante. Esta unidad no tiene ninguna designación. Si lo desea, puede designarla como mejor le parezca, respondió el Asa Ultron. ¿Quieres que te dé un nombre? Preguntó Frank arqueando una ceja. Esta unidad no necesita un nombre, pero a esta otra unidad no le importaría tener uno, declaró el Asa Ultron, apartando la mirada de Frank con un destello de luz roja en el ojo y las garras apretadas. ¿Qué tal, Z? Preguntó Frank al azar, todavía algo confundido por la situación mientras caminaba por un callejón con su nuevo robot. Como usted ordene, esta unidad responderá ahora a la designación. Z. Pregunta. ¿Cuál es nuestro objetivo, comandante? Esta noche asaltaremos una base hostil de una pequeña banda criminal. Inspeccioné el lugar hace unos días y, por lo que pude ver, había como máximo un centenar de hombres en el recinto, así que, si entramos con sigilo, deberíamos poder eliminar a un buen número de ellos antes de que se den cuenta de nuestra presencia, declaró Frank con una calma inquietante, demostrando lo poco que le importan las vidas de los criminales. ¿Pregunta sobre armas? Preguntó Z. Pistolas de pequeño calibre, y el resto solo tendrá acceso a armas de combate cuerpo a cuerpo. Señor. Preguntó Z de nuevo. Sí, Z. Si me lo permites, ¿podría esta unidad despejar el recinto de todos los hostiles mientras tú permaneces aquí y detienes a los que huyen? ¿Por qué? Preguntó Frank, con suspicacia. Esta unidad puede despejar fácilmente un complejo de enemigos y está programada para infiltración, asesinato y destrucción. Las armas del enemigo ni siquiera arañarán el chasis de esta unidad, y mucho menos la detectarán antes de que su misión esté terminada o casi terminada sin que ella lo desee, afirmó Z con naturalidad. Tras unos instantes de reflexión, Frank suspiró y dijo: de acuerdo, pero si te enfrentas a un peligro extremo, huye del complejo y reúnete conmigo. Me has costado mucho, así que supongo que al menos podré ver de qué eres capaz, sobre todo después de deberte una suma tan grande, cedió Frank con un suspiro. El complejo del sindicato era un vertedero situado en las afueras de la ciudad, no lejos del muelle. Quienes trabajaban allí se dedicaban al negocio de los automóviles. Los ladrones de coches les traían los coches, les cambiaban las placas, les quitaban los dispositivos de rastreo y luego los vendían o los usaban para otras actividades ilegales como el tráfico de drogas, atropellos con fuga y más en todo el país. ¿Quién era el propietario de dicho desguace? Era una banda afiliada a una de las tríadas. Tras algunas investigaciones, Frank descubrió que esta banda no solo operaba un taller clandestino de desguace de vehículos, sino que también dirigía una pequeña red de prostitución, trata de personas y narcotráfico. La tríada estaba realizando bastante trabajo a través de esta banda, pero no era la única. Este grupo específico de la tríada trabajaba con otras 5 bandas además de esta. Esta banda en particular tiene varios puestos de avanzada, pero su base principal era este vertedero, estando los puestos de avanzada muy cerca. Frank pensó que lo mejor sería atacar primero la base principal. Sería mejor eliminarlos primero mientras aún tuviera la ventaja del factor sorpresa, y luego acabar con los de los puestos de avanzada mientras corrían como pollos sin cabeza. Pregunta. ¿Nivel de letalidad? No quiero que quede nadie con vida. Acaben con todos los hostiles. Dejen con vida a quienes muestren signos de cautiverio, abuso, desnutrición o tortura. Una vez cumplida su tarea, reúnan a los supervivientes y vengan a buscarme. ¿Entendido, Z? Sí, señor. ¿Podemos poner en marcha esta unidad? Preguntó Z inclinando la cabeza. Sí. Esperaré aquí y eliminaré a cualquiera que escape, afirmó Frank con un brillo cruel en los ojos mientras levantaba el rifle de asalto que tenía en las manos y se escondía en el callejón frente a la puerta del vertedero. Esta unidad no dejará escapar a nadie con vida, señor, dijo Z de repente, mientras que sus simples manos con garras se retraían hacia su cuerpo.
En su brazo derecho, una larga y delgada hoja de un material desconocido con un filo afilado como una navaja surgió y ocupó el lugar de su mano momentos antes. En cuanto a su brazo izquierdo, la mano con garras fue reemplazada por un extraño cañón que parecía ser algún tipo de arma de fuego. Ante los ojos de Frank, el chasis de Z comenzó a volverse invisible, dejando un brillo a su paso mientras parecía lanzarse hacia el complejo antes de saltar por encima de la puerta. Bueno, mierda, ni siquiera lo verán venir, dijo Frank con incredulidad al ver al robot silencioso que entró fácilmente en el recinto sin hacer ruido. Un grupo de hombres, de pie alrededor de una hoguera, reía y conversaba entre sí. Entonces dijo: «Tengo una familia, por favor, no hagan esto». «Jajaja», dijo un matón antes de reírse. «Tío, ya nos lo dijiste. ¿Por qué lo sigues repitiendo?», gritó otro matón molesto. «Porque es gracioso». «Jajajajaja», respondió el primer matón. «¿Podéis callaros de una puta vez?», gritó uno de los matones. «Oye, no me gusta tu tono. ¿Y qué vas a hacer al respecto, valiente?», preguntó el matón enfadado, acercándose. «Te voy a enseñar». De repente, ante la mirada de todos, algo atravesó el pecho del matón y salió rápidamente mientras este caía al suelo con un agujero en el pecho justo donde habría estado el corazón. Quienes reaccionaron con la suficiente rapidez se encontraron de repente con la cabeza separada del cuerpo. Los que se quedaron y empezaron a intentar huir, se encontraron con un rayo láser que les atravesaba la espalda y les salía por el pecho, dejando tras de sí agujeros cauterizados y un corazón vaporizado. En tan solo un minuto, 8 hombres murieron. El destello que era Z saltó sobre una pila de coches oxidados y exploró el interior del complejo. Debido a la gran cantidad de basura, gran parte del interior del recinto se asemejaba a un laberinto. Dentro del recinto había una estructura principal y 2 estructuras más pequeñas, estando cada edificio separado del otro. También había más grupos de criminales dispersos por el desguace, todos ellos relajándose o trabajando en algo. Debido a su dispersión, Z pensó que sería una misión fácil. Con pasos silenciosos, Z saltó sobre los huecos de la basura para recorrer el complejo, alcanzando fácilmente al siguiente grupo de objetivos en cuestión de instantes. Tras examinar a sus objetivos, Z saltó de la pila de basura metálica sobre la que estaba parado y, con su espada, le cortó la cabeza a un matón y, al instante siguiente, le cortó la cabeza a otro antes de dejar un agujero cauterizado en la cabeza de otro matón. Z estaba equipada con 2 manos con garras, una hoja sigilosa, un rifle láser, un campo de sigilo y su láser de cabeza, un gran arsenal para acabar con la mayoría de las unidades con blindaje ligero a medio. Con su láser de cabeza, si se le daba el tiempo suficiente, era capaz de acabar con unidades con blindaje pesado. Una vez que se deshizo del segundo grupo de matones, Z rápidamente se dirigió a uno de los edificios más pequeños y aislados, asegurándose de eliminar a cualquier matón o grupo que encontrara. Para cuando Z llegó al edificio, ya había matado a más de 2 docenas de hombres y mujeres. No han transcurrido ni 10 minutos desde que Z entró en el complejo, y a pesar de que Z no ocultó ni un solo cadáver, todavía no ha sonado la alarma. ¿Hasta qué punto eran incompetentes los que estaban en este complejo que aún no habían encontrado un solo cuerpo? Al observar el taller que tenía delante, Z contó 30 hombres trabajando en diversos vehículos, limpiándolos, quitándoles las placas de matrícula y colocando sustancias embolsadas en todo el chasis. Tras obtener una visión clara de todos los matones, Z comenzó a repasar los posibles escenarios. Debido a la cantidad de criminales y la proximidad entre ellos, Z creía que, hiciera lo que hiciera, la alarma se activaría y todos en el complejo acudirían corriendo a su ubicación, por lo que pensó que lo mejor sería eliminar a tantos como fuera posible lo más rápido posible. Entonces, comenzó a cargar su láser frontal y, en 15 segundos, se pudo ver un destello con una luz roja brillante sobre una alta pila de basura metálica y coches. No tardó mucho en que alguien se diera cuenta y alertara a los demás. ¿Qué demonios es eso?, preguntó uno de los matones, golpeando el brazo de su compañero delincuente que estaba a su lado antes de señalar la luz roja que brillaba cada vez más sobre un montón de basura. Yo, no lo sé, respondió otro matón. Enseguida los demás trabajadores se detuvieron y, ante la mirada de todos, un fuerte sonido provino de la luz antes de que un rayo de luz roja descendiera sobre los criminales, vaporizando todo y a todos a su paso.
Aquellos que no fueron vaporizados primero gritaron y chillaron mientras intentaban huir, solo para que el rayo de luz los vaporizara también. Sonidos de pánico y caos resonaron por todo el complejo mientras los que aún vivían allí tomaban las armas y comenzaban a dirigirse hacia Z. Al oír los gritos y un fuerte estruendo que resonaba por todo el recinto, Frank pensó en irrumpir, pero se detuvo enseguida, decidiendo confiar en su nuevo compañero. Aún así, apuntó con su arma hacia la puerta, esperando que Z y sus hombres salieran corriendo tras él. Mientras tanto, dentro del complejo, se podía ver el brillo de Z saltando sobre pilas de basura, impactando a grupos de criminales que corrían hacia el garaje y eliminando a uno o dos antes de alejarse rápidamente al percatarse los criminales de la forma invisible de Z. Debido a sus tácticas de emboscada, los matones buscaban por todas partes al enemigo invisible que los atacaba. Aquellos que intentaron huir fueron asesinados por algunos de los otros matones, que debían ser los líderes para mantener a los demás concentrados y en línea. Y aunque Z contempló la posibilidad de matar a estos líderes para sembrar el caos, finalmente decidió no hacerlo para que ninguno huyera. Tras tomar nota de cada líder criminal, Z comenzó a ser más creativa para acelerar la batalla. Derribaba pilas de basura para aplastar a los que estaban debajo, lanzaba barras de metal con la fuerza suficiente para empalar a los hombres, provocaba fuego amigos saltando en medio de grupos y atacando, y también cargaba continuamente su láser de cabeza, usándolo siempre que podía. Rápidamente se percató de que, debido a su cambio de táctica, los líderes y subordinados comenzaron a tener miedo. Algunos intentaron huir, por lo que Z se centró primero en ellos. Finalmente, demasiados comenzaron a intentar huir, por lo que Z comenzó a derrumbar más pilas de basura sobre las rucas a través del vertedero, obligándolos a quedarse y luchar o a trepar e intentar escapar. ¿Qué carajo es esa cosa?, gritó un matón antes de que su cabeza se separara de su cuerpo. Los demás hombres a su alrededor palidecieron y comenzaron a huir, pero dos de ellos fueron ensartados en una barra de metal y los otros tres fueron abatidos por pequeños rayos de energía. A los 30 minutos, los 129 criminales que se encontraban dentro del recinto estaban muertos, y solo unos pocos intentaron escapar, pero murieron a manos de un hombre enmascarado que esperaba fuera de la puerta. Tras registrar el resto del recinto, Z encontró una celda improvisada donde los criminales alojaban y cuidaban a sus cautivas, mujeres que estaban destinadas a ser vendidas a sus superiores para obtener dinero fácil. Así pues, siguiendo las instrucciones de su comandante, Z recorrió todo el recinto antes de desactivar su invisibilidad y acercarse a los cautivos desde fuera de su celda. Al ver la repentina aparición de Z, algunas de las mujeres gritaron. Oyeron las explosiones y los disparos a lo lejos y temieron mucho por sus vidas, por lo que un extraño robot con un amenazante ojo rojo que apareció de la nada los sobresaltó y asustó. Civiles capturados, la unidad Z está aquí para escoltarlos fuera de las instalaciones. Enhorabuena, han sido rescatados. De repente, se oyeron disparos desde fuera del complejo, lo que provocó que Z girara la cabeza instantáneamente en esa dirección. Civiles capturados, parece que la zona aún no es segura, permanezcan aquí mientras esta unidad limpia la zona de todos los hostiles, dijo Z a las chicas, entregándole a una de ellas un arma que había saqueado de una caja fuerte cercana, así como algo de dinero que había obtenido de la caja fuerte de los criminales, ya que sentía que su dueño agradecería algo que le ayudara a aliviar su deuda por la compra. Mientras tanto, fuera del recinto, Frank lo estaba pasando bastante mal. Parece ser que algunos de los que estaban dentro lograron pedir refuerzos antes de morir, y bueno, rodeando el callejón donde Frank se había atrincherado, había una turba de criminales e incluso algunos hombres de la tríada. «Maldita sea», maldijo Frank, insertando su último cargador en su pistola. Cuando se le acabaron las municiones, soltó el rifle, sacó una pistola y volvió a disparar. Al percatarse de esto, la turba de criminales se envalentonó mucho más ahora que Frank se había quedado sin munición para su rifle. Sin embargo, mientras todos miraban a Frank, nadie se percató de que, de pie sobre el muro del vertedero, había una figura invisible con un ojo rojo brillante, y al segundo siguiente, un rayo de energía atravesó las filas de los hombres, matando a más de 3 docenas de ellos antes de aparentemente agotarse y detenerse. Desde allí un destello se abalanzó sobre los grupos de hombres y comenzó a masacrarlos como si fueran ganado.
En cuestión de minutos, los que aún quedaban con vida huyeron despavoridos, y miembros cercenados, cenizas, marcas de quemaduras, extremidades desprendidas e innumerables cadáveres cubrieron las calles. Y a lo lejos, se acercaban numerosas sirenas. Tras revelarse, Z se acercó al callejón donde se podía ver a Frank boquiabierto, mirándola fijamente. Teniente primero, tenemos que irnos. Mis sensores indican que muchos vehículos se dirigen hacia acá. Poco después, Z y Frank abandonaron la devastadora escena, incluyendo a un grupo de mujeres que fueron encontradas poco después de la llegada de la policía local. Y la noche aún era joven, ni siquiera llegaba la medianoche, y todavía quedaban muchas más bandas y criminales por eliminar. Frank se sorprendió mucho cuando Z sacó una bolsa abultada que guardaba en su cuerpo y que contenía un par de miles de dólares arrugados. No sabía dónde ni cómo guardaba la bolsa ahí dentro. Terminó agradeciéndole a Z, lo cual el robot negó fácilmente, declarando: esta unidad está diseñada para servir a sus superiores y comandantes lo mejor que pueda. Flotando detrás del mostrador, se podía ver a Cerez viendo las noticias matutinas en su ordenador. El noticiero presentaba un titular sorprendente. Se confirma la muerte de 1000 hombres y mujeres anoche en ataques por toda la ciudad. Los detectives creen que todo fue causado por un solo grupo. No es de extrañar que Cerez estuviera sorprendido y curioso. Especialmente por los detalles que los buitres lograron reunir. Las heridas sugieren cortes, balas, quemaduras y muchas otras lesiones mortales desconocidas causadas por armas desconocidas que dejaron agujeros vaporizados en sus víctimas. Existía una gran probabilidad de que se tratara de heridas causadas por un Asaultron, específicamente, el Asaultron que le vendió a Frank 2 noches antes. Pensar que Frank y el Asaultron lograron causar tanto caos en el lapso de 7 horas, si es que fueron ellos. Y basándose en los testimonios de testigos presenciales que afirmaban que el principal atacante era un Shimmer que emitía un devastador ataque láser y cortaba a la gente con una hoja invisible, Cerez supo que solo podía tratarse del Asaultron. Cerez ciertamente no esperaba que el Asaultron fuera tan efectivo, y aparentemente, la masacre de anoche habría sido aún mayor, pero varios héroes decidieron aparecer y comenzar a cazar a Frank y a su compañero robot, lo que los obligó a esconderse. Entre los héroes, estaban Batman, Daredevil, Firestorm y Spider-Man buscando la causa de la masacre de anoche. También conocido como un multimillonario CEO mujeriego, un abogado ciego, un dúo de tipos en una sola forma y un adolescente. Sin embargo, de esos héroes, solo uno concernía a Cerez, y ese sería el murciélago taciturno. El mayor problema de Cerez con Batman es que es el hombre más paranoico de la Tierra. Literalmente, se prepara para cualquier eventualidad. Si se te ocurre un escenario, lo más probable es que Batman tenga un plan para ese escenario, un plan B por si falla el anterior, y una docena de planes más por si acaso estos también fallan. Desconfía de todo el mundo, llegando incluso a planear cómo detener a sus compañeros héroes en caso de que se vuelvan renegados. ¿Te parece sensato? No olvidemos mencionar que Batman tiene una extraña fascinación por encerrar a criminales solo para que estos escapen de su mundana prisión semanas, días, o incluso horas después. Caramba. Cerez se preguntaba cuántas veces Joker había sido arrestado, solo para escapar poco después y repetir el proceso una y otra vez. No ayuda que a muchos desequilibrados les obsesione Gotham y su caballero oscuro. Si Cerez recordaba bien, Batman incluso ha llegado a ser un problema para seres cósmicos y dioses. Y solo es un hombre. Así es. Batman es solo un hombre, uno que deja en ridículo a personas con poderes, dones divinos y demás. Lo que es aún peor, Batman es increíblemente terco, lo cual encaja perfectamente con su personalidad paranoica. No malinterpreten a Cerez, él no tenía miedo, ni mucho menos. En todo caso, Cerez simplemente no quiere tener que lidiar con Batman acosándolo constantemente día y noche durante el resto de su vida si, de alguna manera, accidental o intencionalmente, se pusiera en el lado malo de Batman. Así pues, si Batman llegara a encontrar a Cerez y su pintoresco café, Cerez esperaría que Batman se convirtiera en una molestia constante en su pacífica vida. Al pensar en esto, le vino a la mente una cita de cierto personaje. ¡Qué fastidio! Mientras tanto, Frank se escondía en el sótano de una fábrica abandonada, limpiando la copiosa cantidad de sangre y ceniza que se adhería al chasis de Z.
Apilados sobre una mesa cercana, cuidadosamente apilados, había miles de dólares, muchísimas armas y cajas de munición. En su aventura de anoche, Frank consiguió $65.000, y habría conseguido aún más si la policía no hubiera empezado a perseguirlo y le hubiera dado menos tiempo para saquear las guaridas de los criminales. Al final, apenas tuvo tiempo de atacar ningún escondite antes de que llegara la policía. La última pelea de anoche terminó con Frank teniendo que huir después de atacar una guarida con Z y la policía llegando en medio de la pelea. Para empeorar aún más las cosas, según las noticias, otros héroes ahora lo están buscando, lo que afectaría gravemente la cantidad de trabajo que podría hacer por la noche y la cantidad de 555 que podría eliminar de la ciudad. Lo que Frank no sabía era que cierto héroe lo estaba observando y escuchando a través de un rastreador colocado en su persona, y que dicho héroe estaba esperando a que Frank lo guiara hasta su proveedor. Capítulo 12, un encuentro desafortunado. Han pasado algunos días desde la masacre y la policía se ha calmado en su mayor parte, pero permanece tensa y alerta, esperando otra noche en la que los asesinos vuelvan a atacar. Para sorpresa de Cerez, Kyle, su primer cliente, regresó y aparentemente ganó bastante dinero, y también se había quedado sin la munición que le había comprado a Cerez no hacía mucho. ¿Qué hiciste? Tengo curiosidad, preguntó Cerez a su primer cliente, que estaba a punto de volver a jugar a Fallout. He dado caza al resto de los hombres que me obligaron a endeudarme y a trabajar para ellos o sufrir las consecuencias, dijo Kyle con veneno. ¿Dos justicieros? ¿Y son mis únicos clientes? ¡Qué casualidad!, pensó Cerez distraídamente mientras tarareaba, sin poder creer que sus únicos clientes fueran ambos justicieros. Supongo que jugar a Fallout sí que influyó en él, para bien o para mal. Solo el tiempo lo dirá, volviendo su mirada a Kyle, Cerez comentó. Bien hecho, sigue así, aunque, como dicen los sabios, solo hay que matar a quienes realmente lo merecen. ¿Y los demás? Que nunca olviden las consecuencias de sus actos. Me pregunto si Frank le tomará cariño. No. Frank es demasiado solitario. Me pregunto cómo se habrá adaptado a su Asaultron al ver a Kyle regresar a su computadora favorita, una de las dos más cercanas a Cerez a la izquierda de la entrada del café. Cerez se preguntó hasta dónde llegaría. ¿Terminaría Fallout 1 y se detendría ahí? ¿O continuaría su viaje, convirtiéndose en el elegido, el trotamundos solitario, el mensajero y el único superviviente? ¿Qué aventuras le aguardarían, desde Big Mountain y el Valle de Zion hasta Far Arbor Point Lookout, e incluso la nave espacial Zetan? Cerez solo podía esperar y ver. Tarareando, Cerez flotaba muy por encima de la tierra de Fallout. Hace tiempo que terminó con Fallout y ha comenzado a trabajar en el proyecto Zomboid, que fue bastante más fácil ya que ya tenía la base que era la Tierra, lo que significa que todo lo que tuvo que hacer fue agregar detalles y modificarla para que se pareciera más al juego. Project Zomboid era muy diferente de Fallout, ya que estaba ambientado en 1993, lo que lo hacía mucho más moderno en comparación con Fallout. Mientras que Fallout tuvo un holocausto nuclear, Project Zomboid tuvo un apocalipsis zombie. En la versión original del juego, el jugador está solo, con solo una mención de otros posibles supervivientes debido a un evento de helicóptero en el que un helicóptero sobrevuela la zona atrayendo a todos los zombies en un gran radio hacia su ubicación. Aparte de ese suceso, el jugador se encuentra solo con innumerables zombies en el condado ficticio de Knox, Kentucky. El jugador debe sobrevivir, y eso es todo lo que puede hacer hasta que finalmente muera. El jugador deberá buscar recursos, ropa, armas, comida, agua, materiales de construcción, herramientas y mucho más si quiere sobrevivir en el apocalipsis zombie. Puedes infectarte con zombies, morir desangrado, de hambre, de deshidratación, por heridas infectadas y mucho más. El juego podría considerarse un juego de supervivencia zombie de mundo abierto bastante complejo, y si Cerez recordaba correctamente, todavía se actualizaba con frecuencia. Cerez incluso recordaba que los desarrolladores tenían la intención de añadir animales pronto al juego. Pero como el juego se limitaba a Kentucky, Cerez no tenía ni idea de lo que haría por el resto del mundo, cómo se beneficiaría de su trabajo. Por suerte para Cerez, también tenía almacenados en su mente los mods creados para el juego, lo que le sería de gran ayuda en su trabajo, especialmente en lo que respecta a los vehículos, armas y demás elementos de los mods.
La parte más difícil, con la que Zeref siente que tendría más problemas, sería la historia. El juego no tenía mucha historia, aparte de algunos comentarios de las radios dentro del juego que describían lo que sucedió justo antes del brote en el condado y los intentos de los militares por contenerlo. Otro aspecto con el que Zeref tendrá algunas dificultades es la tabla de botín, ya que al juego le faltan bastantes cosas que aparecerían en un mundo moderno. En esencia, Zeref quiere asegurarse de que los jugadores puedan encontrar todo lo que necesiten, incluyendo cosas para aliviar el aburrimiento como libros, revistas y más, incluso juegos de mesa, juegos de cartas y cualquier otra cosa que se le ocurra a Zeref. Ahora bien, ¿por qué Zeref estaba supervisando Fallout si tenía tanto trabajo pendiente en el proyecto Zomboid? Sencillo. Estaba entrenando y poniendo a prueba su capacidad para dividir su mente. En ese momento su mente estaba dividida en 4 partes diferentes, y aunque al principio fue difícil, poco a poco se está acostumbrando, e incluso ha notado que dividir su mente tantas veces no tiene ningún efecto negativo. Una mente estaba concentrada en vigilar la tienda, otra en observar a su cliente jugar a Fallout, la tercera trabajaba en el proyecto Zomboid y la cuarta simplemente contemplaba pacíficamente la versión de la Tierra de Fallout. Curioso por probar algo más, Zeref lanzó la mirada del abismo. Para su sorpresa, funcionó, a pesar de estar dentro de un reino mental. Aunque ahora se pregunta si realmente se trata de un reino mental y no de uno real. Contempló a las criaturas del vacío y repasó sus muchos otros hechizos. Algunos de sus hechizos eran simples, otros complejos. Algunos eran rituales, otros hechizos utilitarios, otros hechizos de invocación, e incluso había hechizos que le permitían a Zeref hacer un contrato que podía usar para hacer diversas cosas, como contratar a alguien o algo para que trabajara en su tienda, o algo tan simple como un juramento que establecería castigos para quien rompiera su juramento en el contrato, a la vez que advertía al otro. Fue fascinante. Sobre todo después de pensar en los hechizos de invocación, los horrores que podía desatar le hicieron sonreír mentalmente por un instante antes de sacudirse la idea. Puede que sea un poco sádico. Simplemente ignora los juegos que obligan a los jugadores a sentir el 100% del dolor y la frialdad de la muerte, e ignora el hecho de que quien juegue a Project Zomboid sufrirá durante un tiempo hasta que sea lo suficientemente inteligente y fuerte como para sobrevivir, y cualquier juego futuro que pueda o no volver loco a alguien hasta el punto de sorprender incluso al Joker o al príncipe Daedric o Shogorat, Coach, juego Soulsborne. Pasaron las horas y llegó la noche mientras Kyle seguía jugando a Fallout y se convertía en un luchador aún mejor tras librar combate tras combate, mientras Zeref seguía trabajando, y sin que Kyle se diera cuenta, se acercaba al final del primer juego, incluso después de tantos contratiempos y reinicios. Hace un tiempo encontró el chip de agua y lo llevó de vuelta al refugio, el mismo componente que el supervisor del refugio le había encomendado conseguir al principio del juego, solo para que el supervisor lo echara de nuevo y le ordenara detener la amenaza de los supermutantes para salvar a los que estaban en el refugio de la nueva y diferente amenaza. Tenía 2 maneras de proceder. Dirigirse al noroeste, donde se encontraba frecuentemente con supermutantes en sus sesiones anteriores, muriendo constantemente a manos de ellos porque era demasiado débil, o ir a la catedral y enfrentarse al maestro. Kyle podría ir directamente a por el líder o atacar al ejército del maestro. Cualquiera de las 2 opciones sería un golpe devastador. Mientras Zeref dejaba a Kyle preguntándose cómo debía proceder, él se centró en la cafetería, viendo que su otro cliente finalmente llegaba. «Oye Frank, ¿qué tal el Asaultron?», preguntó Zeref al Punisher, que claramente estaba cansado. «Mejor de lo que jamás hubiera imaginado», y respondió Frank. «¿Has tenido una noche ajetreada?». «Sí, ¿en qué puedo ayudarle?». «Necesito 5 estimulantes», y de repente, una voz ronca interrumpió a Frank desde atrás. «Así que tú eres el proveedor», y Zeref, mirando más allá de Frank hacia la persona que hablaba, se irritó rápidamente. «Maldita sea, Frank, tenías que traerlo contigo». Justo detrás de Frank estaba, por supuesto, alguien a quien Zeref no quería ver: Batman. «Solo por curiosidad, ¿entraste a mi café sin precauciones?». «Ah, ¿a quién engaño? ¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó Zeref, preguntándose qué tendría Batman preparado en caso de que alguno de nosotros atacara. ¿A quién más le suministras productos? ¿De dónde los obtienes? ¿Qué eres? ¿Cuánto tiempo llevas en la Tierra? Una serie de preguntas brotaron de Batman sin pausa, irritando bastante a Zeref. «Te vas a callar. Haz una pregunta a la vez».
gritó Ceres molesto, provocando sin saberlo que la presión recayera sobre el héroe. Al notar el silencio que reinaba en la habitación, Ceres decidió hablar. Disculpa mi arrebato, ¿por qué no empezamos de nuevo? Puedes llamarme Ceres, soy el dueño de este café, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Capítulo 13, Murciélago Gruñón. Disculpa mi arrebato, ¿por qué no empezamos de nuevo? Puedes llamarme Ceres, soy el dueño de este café, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Batman siguió mirándome fijamente. Un poco molesto, pero queriendo mantener mi profesionalismo, pregunté, ¿le gustaría conocer los productos y servicios que ofrecemos en este establecimiento? Mirando hacia un lado, noté que Frank estaba tenso y tenía una mano sobre una pequeña pistola que había escondido bajo la ropa, listo para disparar y contraatacar en cualquier momento. Entonces me di cuenta de que Batman estaba esperando, y la persona a la que estaba esperando entró casualmente en el café con un lazo en una mano y una espada en la otra, vistiendo un atuendo extraño que la presentaba como una guerrera de antaño, lo cual fue sin duda una sorpresa, ya que ni siquiera sabía que estaba en la ciudad. Mujer Maravilla, qué gusto que te unas a nosotros ahora que ha llegado tu acompañante, dije mirando a Batman. ¿Te gustaría que comenzara la presentación de mi cafetería y los productos y servicios que ofrezco? Noté la breve sorpresa en el rostro de Wonder Woman ante mi cortesía, pero Batman se mantuvo estoico como siempre. ¿Eres tú el ser que creó a la criatura responsable de la masacre?, preguntó Wonder Woman. ¿Qué eres? ¿Cómo llegaste a este planeta? ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Batman inmediatamente después. En cuanto a la pregunta de la bella señorita, no soy el creador de la Ultron. Ese honor le corresponde a Robco Industries. Y al taciturno murciélago, soy lo que solo yo puedo suponer que es un ser cósmico. Respecto a la Tierra, he sido terrícola desde que tengo memoria, les explico, esquivando la verdad en lo que respecta a las preguntas de Batman, especialmente porque esta ni siquiera es mi Tierra original, y mucho menos mi universo o multiverso original. En cuanto a mi especie, sin duda estaba mintiendo. Todo lo que sabía sobre la forma que ahora encarno era que se trataba de uno de los aspectos comparables de Sherat, el mago ascendente en League of Legends. Además, era mejor que Batman, ese controlador obsesivo que era la entidad paranoica de toda la existencia de DC, no aprendiera más que lo básico. Claro, ya veía venir que iba a poner contramedidas una tras otra contramedidas contra mí, con la esperanza de que si algo le resultaba inconveniente, podría detenerme, y si eso no fuera posible, al menos se aseguraría de que acabara en una prisión de por vida. Claro, si usara todos mis hechizos y habilidades al máximo podría destruir este mundo, pero no lo haría, no solo porque quiero expandir mi tienda y vivir innumerables aventuras a través de los ojos de mis clientes, sino también porque los seres del universo DC tenían la tendencia a no permanecer muertos. ¿Matar al Joker? Habría innumerables maneras diferentes en que podría regresar. ¿Matar a Batman? Los demás héroes harían todo lo posible por resucitarlo, o tal vez él encontraría alguna otra forma de regresar. Francamente, estaba jodido en el momento en que Batman entró en mi local. Lo que lo hace aún peor es que dudo que pueda convencer o persuadir a Batman para que me deje en paz. En cambio, sería mucho más fácil convencer y hablar con Diana Pierce, también conocida como la Mujer Maravilla. ¿Cuánto tiempo llevas exactamente en la Tierra?, preguntó Batman con preocupación. Yo diría que casi 22 años ya. ¿Cómo es posible que después de todos estos años nadie haya oído hablar de ti?, preguntó la Mujer Maravilla. Tras pensarlo un instante, respondí. Como pasé la mayor parte de mi tiempo en la Tierra escondido, casi nunca salía a menos que fuera necesario, les dije recordando la época en que pasé la mayor parte de mi vida humana en mi propia casa, sintiéndome incómodo al salir y estar rodeado de otras personas. Ahora bien, ¿alguno de ustedes sigue interesado en ver los productos que ofrezco aquí en mi cafetería?, pregunté, cambiando de tema. Tras intercambiar una breve mirada, los dos superhéroes parecieron llegar a un acuerdo mientras Wonder Woman se acercaba al mostrador. Muéstranoslo, ordenó. Al mirar a Frank, noté que seguía nervioso. Oye, amigo, 5 estimulantes, ¿verdad? Toma, que disfrutes la noche. ¿O te animarías a una sesión de realidad virtual? No te preocupes, todos en mi tienda estarán protegidos y a salvo, le dije a Frank, insinuando que estaría seguro mientras se quedara en mi cafetería. Además, quién sabe, quizá logre convencerlo de probar la realidad virtual, aunque lo dudo con los héroes en la sala. Frank se dio cuenta enseguida, me pagó el dinero de los Stimpaks y se desentendió del asunto.
No se fue, lo cual fue bueno ya que dudo que los héroes se lo hubieran permitido y, muy probablemente, la situación habría empeorado ya que yo habría tenido que intervenir. ¿Qué son esos Stimpaks que acaba de comprar ese hombre?, preguntó Wonder Woman, sin apartar la vista de Frankie Kyle, que seguía en su sesión de realidad virtual. Los Stimpaks son un estimulante médico que se inyecta en el cuerpo para curar y cerrar heridas rápidamente. Su efecto es inmediato, por lo que, tras la inyección, las heridas sanarán en cuestión de minutos, dependiendo de su gravedad. Existe el Stimpak básico y varias variantes que pueden ver en la vitrina que tengo debajo, expliqué. Tras explicar y describir los efectos de los demás productos de consumo a la venta al público, noté fácilmente el interés y la seriedad en los ojos de Wonder Woman e incluso un brillo en los ojos de Batman. ¿Y el robot?, preguntó Batman. Me temo que no está a la venta al público. Solo podéis adquirirlo vosotros mismos a través del sistema de créditos que ofrece mi cafetería, les dije a los dos héroes, ignorando el hecho de que le vendí el asa Ultron a Frank para obtener un beneficio económico, aunque lo hice más bien para ganarme su confianza y, con el tiempo, su fidelidad como cliente. ¿Sistema de crédito?, preguntó la Mujer Maravilla. Mientras estaba en el mostrador, cambié de pestaña en mi computadora a la tienda de crédito y les mostré la misma lista de opciones a la que Kyle tenía acceso antes. ¿Qué es esto, garra mortal?, preguntó Wonder Woman, preocupada. Los Deathclaw son una especie mutada de depredadores bípedos e increíblemente letales del yermo norteamericano. Estas criaturas extremadamente letales son capaces de resistir armas de pequeño e incluso de mediano calibre gracias a sus gruesas pieles. Son capaces de sobrevivir en una gran variedad de entornos, desde desiertos abrasadores hasta cordilleras gélidas. Si quieres saber más sobre los Deathclaws, te recomiendo que pruebes la saga Fallout en nuestra experiencia de realidad virtual única. Con solo mirarles a los ojos, pude ver su preocupación, pero no dije nada. ¿Sabéis? Quizá a alguno de vosotros le gustaría probar los ordenadores de realidad virtual mientras el otro observa. Así veréis cómo son nuestros mundos de realidad virtual y por qué no deberíais preocuparos tanto, les digo, sabiendo perfectamente que la persona promedio no podría soportar morir repetidamente ni sentir tanto dolor. Debido a las dificultades que tendría que afrontar, pueden estar seguros de que no cualquiera podría conseguir un Deathclaw. Los dos permanecieron en silencio durante varios instantes antes de que decidiera hablar de nuevo. Si todavía te preocupa tu seguridad, no dudes en llamar a tus amigos, sabiendo que Firestorm aún debería estar siguiendo el rastro de Frank. Y parecía que los dos héroes estaban de acuerdo conmigo. Ya tenía que lidiar con un murciélago paranoico y gruñón y una guerrera amazona semidiosa, feroz pero hermosa. Añadir a alguien como Firestorm a la ecuación no cambiaría nada. Batman retrocedió y se llevó un dedo a la oreja, supongo que para llamar a alguien. No pude distinguir bien a quién le hablaba en voz baja, pero supuse que sería a Firestorm, ya que todavía estaba en la zona. Y unos minutos después, un hombre vestido con un traje rojo con detalles dorados y con todo el cuerpo envuelto en llamas entró por las puertas. Debes ser Firestorm, encantado de conocerlos a ambos, bienvenidos a mi café, saludé al tercer héroe, sin darme cuenta de que acababa de decir algo que no debía, porque ahora los tres héroes me miraban de una forma peculiar. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Batman con su voz ronca. Bueno, mierda, ¿sabes qué? Que le den, ya no me importa, dije antes de volver a mirar a Firestorm. ¿Quién hace este Firestorm, Ronald Raymond y Martin Stein, o Ronald Raymond y Jason Rusch? Capítulo 14, qué divertido. Ahora veo que cada uno de ustedes está bastante tenso porque sé de la situación de sus amigos, pero les garantizo que sé mucho más de lo que jamás podrían imaginar. Incluso apuesto a que podría entretener al mismísimo diablo con algunas de las cosas que recuerdo, les dije pensativo, dándome cuenta de que Dios con mayúscula y sus hijos probablemente existen en este extraño batiburrillo de universo, y quién sabe, tal vez el mismísimo Lucifer esté de fiesta en algún club de Los Ángeles. Por supuesto, eso también significaría que seres como los celestiales, las entidades cósmicas como el Fénix, la muerte y muchas otras cosas peligrosas podrían estar al acecho en los rincones de la Tierra y del universo en general. Pero no me preocuparé por esas cosas, especialmente porque no debería encontrarme nunca con ellas, e incluso si llegaran a la Tierra, los héroes de aquí les impedirán llegar demasiado lejos. Y ahora que lo pienso, con el tiempo, algunos de mis futuros clientes deberían llegar al punto de poder enfrentarse incluso a Superman o Thor con las cosas que compren en la tienda de crédito.
Imagínense un ejército de Assaultrons luchando contra los Chitauri cuando invadieron Nueva York en el universo cinematográfico de Marvel. La historia habría sido muy diferente y probablemente no habría terminado con tanta destrucción y muerte, al menos del lado de la humanidad. En cuanto a los héroes que tenía delante, me di cuenta en cuanto revelé accidentalmente que sabía que Firestorm era una combinación de dos personas diferentes, que seguir fingiendo no funcionaría. Así que no voy a seguir fingiendo, porque o se irán como clientes indecisos o como enemigos. Espero que, como Diana y Firestorm están con Batman, él no actúe en mi contra por ahora. No me malinterpreten, podría simplemente matarlos, pero francamente, eso sería aburrido y probablemente provocaría que todo el planeta se volviera contra mí e intentara expulsarme. Además, sin duda sería interesante si de alguna manera lograra conseguir algunos clientes heroicos, y, si siguen adelante con esto, pronto veré la reacción de uno de ellos jugando a Fallout, el único juego publicado hasta el momento, lo cual, sinceramente, me hizo sentir un poco eufórico y emocionado, especialmente cuando se den cuenta de que serán normales. Así es, si alguien como Superman o la Mujer Maravilla jugara a estos juegos, se verían obligados a jugar en igualdad de condiciones con los demás jugadores. Es decir, sin fuerza, velocidad, resistencia o incluso esperanza de vida mejoradas, serían lo más parecidos a un humano que pudieran ser. Y si los héroes decidieran ser hostiles, no me importaría en absoluto probar algunos de mis hechizos y echarlos de mi café. Entonces, ¿estás dispuesto a probar los juegos de realidad virtual que ofrezco en mi cafetería o no? Y para mi sorpresa, Batman fue el primero en dar un paso al frente. Estos ordenadores de realidad virtual lo explican. Bueno, estos ordenadores sirven de intermediarios para que los clientes accedan al sistema de créditos y a los juegos de realidad virtual. Actualmente, solo hay un juego de realidad virtual disponible para los clientes. A través de estos ordenadores, experimentarán un mundo tan real que no podrán distinguirlo del que habitamos ahora. En cuanto al mundo de Fallout, desaconsejó encarecidamente a Batman que entre, a menos que quiera traicionar sus principios, advertía a los héroes, sabiendo perfectamente que Batman sufriría enormemente en Fallout debido a su política de no matar. ¿Por qué?, preguntó finalmente Firestorm. Mujer Maravilla, dije mirando a la Mujer Maravilla, ¿participaste en alguna de las guerras mundiales? ¿Yo?, preguntó Wonder Woman, preguntándose a dónde quería llegar con esto. Bien, imagínate un mundo devastado por armas nucleares, un mundo donde una gran guerra escaló hasta el punto de la destrucción mutua y sobrevivió un pequeño porcentaje de la población mundial total. Ahora, añade horribles proyectos gubernamentales y corporativos, monstruos y criaturas mutantes y letales, y podrás hacerte una pequeña idea de cómo es el mundo de Fallout, expliqué. No quería profundizar demasiado en el funcionamiento de Fallout y revelar demasiado, pero si Batman fuera quien entrara, lo más probable es que fuera aún más agresivo después de salir y tal vez incluso me atacara, por lo que Wonder Woman, que ha luchado en una o ambas guerras mundiales, estaría mucho más adaptada al entorno de Fallout, especialmente porque, muy probablemente, era necesario quitar vidas. Noté que Wonder Woman parecía palidecer un poco, y los ojos de Batman se endurecieron mientras que Firestorm mostraba una expresión de comprensión y preocupación, lo cual tenía sentido si Martin viajaba como copiloto allí, ya que podría entender mejor Fallout que los demás. Eso plantea una pregunta. Si Firestorm entrara en el juego, ¿seguirían unidos o se separarían de alguna manera? Volviendo a la situación actual, si alguien tuviera que intentarlo primero, sinceramente, de entre todos ustedes solo puedo recomendar a la Mujer Maravilla. Para ser franca, también es muy probable que sea la única entre ustedes que ha matado. ¿Asesinado?, dijo Batman con un grudido. Antes que nada, relájense. Sí, dije asesinará, el mundo al que está a punto de entrar está lleno de conflictos y caos, y si quieren saber más, tendrán que entrar ustedes mismos. Al instante, la determinación apareció en el rostro de Diana y dio un paso al frente. No, Mujer Maravilla, no sabemos si esto es una trampa, comenzó Batman, pero la Mujer Maravilla lo interrumpió. No, yo seguiré adelante, tú, volvió a mirarme, ¿correré algún peligro yo o mis compañeros si entro? Inclinando la cabeza, afirmó. ¿Físico? No, si me atacan o hacen algo que lo justifique. ¿Mental? Serías el único que podría tener problemas si entras al juego y no puedes soportar la experiencia. ¿Por qué demonios siguen adelante con esto? Pensé que ya me habrían atacado, especialmente Batman.
no tenía ningún sentido, al menos desde mi punto de vista. Para ellos yo era una entidad desconocida que afirmaba haber estado en la Tierra durante un tiempo desconocido y que regentaba una tienda que vendía artículos que solo podían describirse como preocupantes. Lógicamente, deberían estar aún más preocupados de lo que ya lo estaban, especialmente Batman, de entre todos los héroes. ¿Acaso había algún problema en este universo que provocó que los héroes fueran más dóciles, o había algo más en juego? Dejando de lado ese pensamiento por el momento, volví a centrarme en la situación presente, habiendo dedicado apenas un instante a pensar en ello debido a que la mayor parte de mi mente seguía en el plano mental y experimentaba el tiempo a un ritmo mucho más acelerado. Hay que reconocerle a Wonder Woman que ni siquiera vaciló un instante antes de dar un paso al frente una vez más con determinación. ¿Cómo hago esto, criatura? Primero, debes crear una cuenta. Simplemente siéntate frente a cualquier computadora y la pantalla de creación de cuenta aparecerá automáticamente ante ti. Una vez que lo hizo, creó una cuenta con el nombre de usuario Wonder Woman y pasó a la pestaña de juegos. Solo una cosa antes de empezar. Necesito un pago de $50 estadounidenses por cada hora de sesión que pretendas jugar, pero no te preocupes, la inversión valdrá la pena y sin duda disfrutarás del tiempo por el que has pagado. Me sorprendió ver a Batman sacar un billete de $100 estadounidenses de su cinturón de herramientas y ofrecérmelo después de gruñir, en lo que solo puedo suponer que fue una señal de fastidio. Mirándolo fijamente a él y al billete, le pregunté, ¿cuántas cosas diferentes llevas en ese cinturón? Ese es otro misterio relacionado con Batman. Por alguna razón incomprensible, parece tener las herramientas perfectas para cualquier situación. La protección argumental de este hombre es absurda. Tomé el dinero, miré a la Mujer Maravilla y le dije, disfruta tu tiempo, ahora tienes 2 horas o 200 días en el juego antes de que expire tu tiempo. Espera, ¿acabas de decir 200 días? Preguntó finalmente Firestorm. Así es, el tiempo se acelera dentro del juego, por lo que, en el mundo de Fallout, habrán transcurrido 100 días dentro del juego mientras que aquí fuera solo habrá pasado 1 hora. ¿Cómo es posible algo así? Preguntó Firestorm con clara confusión. Es un secreto comercial, solo sepan que el tiempo se acelera dentro, les informé. Voy a entrar, dijo, pulsando el botón verde de reproducción. El cuerpo de Wonder Woman se quedó congelado como una estatua en su silla, y un brillo invisible cubrió su cuerpo. Al ver esto, los 2 héroes que quedaban en la habitación dieron un respingo y se acercaron a su cuerpo. Cuando Batman intentó tocarla, su mano rebotó. Eso es interesante, ¿hay una barrera alrededor de su cuerpo? Me pregunté. ¿Qué le está pasando? Batman se acercó rápidamente a mí a grandes zancadas y gruñó. Actualmente está dentro del juego, muy probablemente esté creando su personaje en este momento. En cuanto a su cuerpo, está siendo protegido, afirmó con calma. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Podría convertirnos a los 3 en espectadores? Mientras me concentraba en el desarrollo del artículo, les pregunté a los 2 héroes si querían ver el partido conmigo. ¿Y si es una trampa? Preguntó Batman, paranoico como siempre. Primero que nada, voy contigo. Segundo, si quisiera hacerles daño a alguno de ustedes, ya estarían muertos. Tercero, tengo curiosidad por ver sus reacciones, junto con las de ella. Fin del capítulo 14.